Para 2019, Can Yaman se había convertido en un fenómeno que trascendía la televisión turca. Erkenci Kudaydramer lo catapultó no solo a la fama nacional, sino a un reconocimiento internacional que ningún actor turco había experimentado antes. Su rostro aparecía en vallas publicitarias desde Estambul hasta Buenos Aires, y su nombre era trending topic global en Twitter al menos una vez por semana. Pero con el éxito vino una pérdida de control sobre su propia vida que Can no había anticipado. Necesitamos hablar sobre tu imagen en redes sociales, le dijo Aye durante una de sus reuniones mensuales, que ahora se habían vuelto semanales debido a la cantidad de decisiones que requerían su aprobación. Los algoritmos muestran que tus fotos tienen mayor engagement cuando apareces sin camisa o en situaciones románticas. Can estaba sentado en la oficina de Aye, que se había mudado a un edificio más lujoso en Maslak, reflejando el éxito de sus clientes. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Can en revistas internacionales, premios que había ganado, y contratos enmarcados que representaban millones de liras en ingresos. ¿Y eso qué significa?, preguntó Can, aunque tenía la sensación de que no le iba a gustar la respuesta. Significa que necesitamos ser más estratégicos con lo que compartes. Tengo un equipo de especialistas en redes sociales que puede manejar tu cuenta de Instagram, planificar contenido que maximice el engagement, coordinar con marcas para placement de productos. ¿Quieres que alguien más maneje mi cuenta personal? Can, tu cuenta de Instagram no es personal, es una herramienta de marketing que vale millones de dólares. Cada foto que subes puede influir en las negociaciones de contratos, en las ofertas internacionales, en tu valor comercial general. Can se quedó en silencio, procesando la idea de que incluso sus momentos aparentemente espontáneos en redes sociales habíanse convertido en productos comerciales. Mira, continuó Aye, abriendo su laptop, te voy a mostrar algo que puede cambiar tu perspectiva. La pantalla mostró un análisis detallado de sus posts de Instagram de los últimos 6 meses. Cada foto tenía datos, número de likes, comentarios, shares, y algo llamado valor de engagement comercial. Esta foto de ti en el gimnasio generó el equivalente a $50,000 en valor publicitario. Esta otra, donde apareces leyendo un libro, solo generó $8,000. ¿Ves la diferencia? Cambió la diferencia, pero lo que más lo perturbó fue darse cuenta de que aparentemente había estado siendo analizado y cuantificado sin saberlo. ¿Desde cuándo han estado haciendo este análisis? Desde que firmaste con nosotros. Es parte de nuestro servicio de gestión de carrera. ¿Y por qué no me lo habían mostrado antes? Aye cerró la laptop y se recostó en su silla. Porque antes no estabas listo para entender lo que realmente significaba ser una estrella internacional. Ahora lo estás. Esa noche, Can llegó a su apartamento y se sirvió un vaso de whisky, algo que había comenzado a hacer más frecuentemente en los últimos meses. Se sentó en su terraza, mirando las luces de Estambul, y llamó a su padre. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó con la voz cálida que siempre había tenido para su hijo. Complicado. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez sientes que te perdiste a ti mismo en tu trabajo? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Por qué me preguntas eso? Solo, curiosidad. Can, cuando trabajaba en aduanas, había días en que llegaba a casa y tu madre me preguntaba cómo había estado mi día, y yo no podía recordar qué había hecho. No porque fuera olvidadizo, sino porque había estado funcionando en piloto automático por tanto tiempo que ya no prestaba atención a mi propia vida. ¿Y qué hiciste? Nada. Continué funcionando en piloto automático hasta que me despidieron, y entonces me di cuenta de que había pasado 20 años de mi vida sin realmente vivirla. Can sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que eso me está pasando a mí? No lo sé, hijo. ¿Tú qué crees? Después de colgar, Can se quedó sentado en su terraza hasta muy tarde, tratando de recordar la última vez que había hecho algo simplemente porque quería hacerlo, no porque fuera bueno para su imagen o su carrera. No pudo recordar una sola ocasión en los últimos 6 meses. Los meses siguientes trajeron oportunidades aún más grandes y mayor pérdida de autonomía personal. Su equipo había crecido para incluir un manager personal, un publicista, un entrenador físico, un chef, un estilista,
y lo que Aye llamaba un coordinador de imagen Lifestyle. Khan tenía ahora 8 personas cuyo trabajo era manejar diferentes aspectos de su vida pública. Es como tener un gabinete presidencial, bromeó en una entrevista, pero la broma tenía más verdad de lo que había pretendido. Su día típico comenzaba a las 5 am con una sesión de entrenamiento supervisada por su entrenador personal, seguida de desayuno preparado por su chef, quien se aseguraba de que cada comida fuera fotogénica en caso de que Khan decidiera compartirla en redes sociales. Luego reuniones con su equipo para revisar el horario del día, después horas de rodaje o sesiones de fotos, más reuniones, eventos nocturnos, y finalmente colapsar en su cama cerca de la medianoche. Los fines de semana no eran mejores. Había eventos promocionales, sesiones de fotos especiales, apariciones públicas, y lo que su equipo llamaba tiempo de calidad con fans, eventos cuidadosamente orquestados donde Khan podía interactuar con seguidores bajo condiciones controladas. Era durante uno de estos eventos que conoció a Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Por primera vez en años, Khan sintió que estaba conectando con alguien que entendía exactamente lo que él estaba experimentando. Demet había pasado por su propia transformación de actriz relativamente desconocida a estrella nacional, y había desarrollado sus propias estrategias para mantener algo de su identidad personal intacta. La clave, le dijo durante una de sus primeras conversaciones privadas, es crear compartimentos. Hay partes de ti que son para el público, y hay partes que mantienes solo para ti. ¿Y cómo decides que va en qué compartimento? Instinto, y mucha práctica. Por unos meses, la relación con Demet fue un oasis de normalidad en el desierto de su vida pública. Podían hablar sobre cosas reales, sobre las presiones que enfrentaban, sobre la rareza de ser personas públicas en un mundo que constantemente demandaba acceso a su intimidad. Pero incluso esa relación se volvió parte de la máquina de la fama. El público ama la química entre ustedes, le dijo Aye durante una reunión donde estaban planeando la estrategia promocional para Erken Siku. Necesitamos capitalizar eso. ¿Capitalizar cómo? Apariciones públicas juntos, fotos coordinadas en redes sociales. Tal vez algunas entrevistas donde puedan hablar sobre su amistad especial sin confirmar nada definitivo. ¿Estás sugiriendo que use mi relación personal como herramienta de marketing? Estoy sugiriendo que reconozcas que tu relación personal ya es una herramienta de marketing, te guste o no. La pregunta es si quieres tener control sobre cómo se presenta, o si prefieres dejar que los medios inventen sus propias narrativas. Khan se dio cuenta de que Aye tenía razón, pero la realización lo perturbó profundamente. ¿Cuándo había comenzado su vida amorosa a ser considerada propiedad pública? La respuesta, se dio cuenta, era el día que firmó su primer contrato. El año 2020 trajo cambios que Khan no había anticipado. Erken Siku se había convertido en un éxito internacional masivo, especialmente en Latinoamérica, donde las telenovelas turcas habían comenzado a ganar popularidad. De repente, Khan tenía fans gritando su nombre en español y portugués, invitaciones para visitar países donde nunca había estado, y ofertas para proyectos internacionales que podrían redefinir completamente su carrera. Pero también trajo la pandemia, que paradójicamente intensificó su fama mientras lo forzaba a un aislamiento que le dio tiempo para reflexionar sobre la dirección de su vida. Durante los primeros meses de confinamiento, Khan experimentó algo que no había sentido en años: silencio, sin rodajes, sin eventos públicos, sin la maquinaria constante de la fama funcionando a su alrededor. Se encontró solo en su apartamento con sus pensamientos por primera vez en mucho tiempo. Al principio, el silencio lo angustió. Había estado tan acostumbrado al ruido constante de su vida pública que la quietud se sentía antinatural. Pero gradualmente, comenzó a recordar partes de sí mismo que había olvidado existían. Comenzó a leer nuevamente no guiones, sino libros reales, filosofía, historia, novelas que había querido leer durante años pero nunca había tenido tiempo. Comenzó a cocinar, algo que no había hecho desde que vivía con sus padres. Comenzó a hacer ejercicio por el placer del movimiento, no porque su entrenador se lo exigiera para mantener su físico de galán. Pero lo más significativo fue que comenzó a escribir.
Empezó como un diario personal, una manera de procesar los años tumultuosos que habían pasado desde que dejó el derecho para convertirse en actor, pero gradualmente, se convirtió en algo más reflexivo, más analítico. Comenzó a escribir sobre la naturaleza de la fama, sobre el costo de convertirse en producto comercial, sobre la diferencia entre ser amado por quien eres y ser adorado por la imagen que proyectas. He estado pensando en la diferencia entre ser famoso y ser conocido, escribió en una entrada que más tarde consideraría un punto de inflexión en su autoconciencia. Millones de personas conocen mi nombre, mi cara, los personajes que interpreto, pero ¿cuántas personas realmente me conocen? Y más importante, ¿me conozco yo a mí mismo después de todos estos años de ser quien otros necesitan que sea? Fue durante este periodo de introspección que comenzó a cuestionar seriamente si quería continuar en el camino que había estado siguiendo. Su relación con Demet había terminado durante la pandemia, no por falta de afecto mutuo, sino porque ambos se habían dado cuenta de que era imposible tener una relación auténtica cuando cada aspecto de ella estaba siendo monitoreado, analizado y comercializado por sus respectivos equipos. No puedo recordar la última vez que hicimos algo juntos simplemente porque queríamos hacerlo, le había dicho ella durante su última conversación seria. Todo tiene que ser estratégico, todo tiene que ser bueno para nuestras marcas. Me siento como si estuviera en una relación con tu imagen pública, no contigo. Khan sabía que ella tenía razón, pero también sabía que él había llegado tan lejos por el camino de la comercialización personal que ya no estaba seguro de dónde terminaba su imagen pública y comenzaba su yo real. Era durante estos meses de reflexión que recibió la llamada que cambiaría su vida una vez más. Khan, la voz de Aye sonaba emocionada a través del teléfono. Tengo noticias enormes. Netflix quiere hacer una serie contigo, no una serie turca para distribución internacional. Una serie completamente internacional, filmada en Italia, con presupuesto de Hollywood. Khan sintió el familiar revoloteo de excitación en su estómago, seguido inmediatamente por algo nuevo, aprehensión. ¿De qué se trata? Es un drama romántico ambientado en la Toscana. Tú serías el protagonista masculino, trabajando junto a actrices establecidas de Hollywood. Sería tu debut internacional real. ¿Y qué significa eso para mi carrera en Turquía? Significa que la trasciendes, significa que te conviertes en una estrella global real, no solo regional, significa dinero que no puedes ni imaginar. Khan guardó silencio, procesando la oferta. Khan, ¿estás ahí? Estoy aquí, solo, necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, pero Khan, esto es lo que hemos estado trabajando durante años. Es la oportunidad que todo actor sueña. Después de colgar, Khan se sentó en su terraza, mirando el Bósforo en la distancia. La oferta era todo lo que había soñado alguna vez, profesionalmente hablando. Era validación internacional, seguridad financiera para el resto de su vida, y la oportunidad de trabajar al más alto nivel de la industria del entretenimiento. Pero también era otro paso más lejos de quien había sido, otro compromiso más con una industria que había demostrado una y otra vez que valoraba su imagen más que su humanidad. Esa noche, hizo algo que no había hecho en años, llamó a su antiguo profesor de Derecho. Profesor Khan, dijo cuando el hombre mayor respondió el teléfono. Habla Khan Yaman, sé que ha pasado mucho tiempo. Khan, la voz del profesor sonaba cálida. He estado siguiendo tu carrera, has logrado cosas extraordinarias. Gracias, profesor. ¿Puedo preguntarle algo? Algo personal. Por supuesto. ¿Cómo sabe uno si está viviendo la vida correcta? Hubo una pausa larga. Esa es una pregunta profunda para una llamada de medianoche. ¿Estás bien? Honestamente, no estoy seguro. Khan le contó sobre la oferta de Netflix, sobre los años de fama creciente, sobre la sensación de haber perdido contacto consigo mismo. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de lo que me cuentas? Dijo el profesor después de escuchar toda la historia. ¿Qué? No es que hayas cambiado, es que pareces haber dejado de elegir. La vida que describes suena como una serie de respuestas a oportunidades externas, pero no oigo mucha evidencia de decisiones internas, de elecciones basadas en lo que realmente quieres. ¿Y qué se supone que debo hacer?
empezar a elegir nuevamente, empezar con esta decisión sobre Netflix. No preguntes qué sería bueno para tu carrera, o qué esperaría tu equipo, o qué pensarían tus fans. Pregúntate qué quieres tú. Can el teléfono y se quedó despierto hasta el amanecer, haciéndose esa pregunta una y otra vez. ¿Qué quería él? Era una pregunta que había dejado de hacerse años antes, y se dio cuenta de que ya no estaba seguro de cómo encontrar la respuesta. Can pasó los siguientes días en un estado de reflexión intensa que no había experimentado desde sus días universitarios. La pregunta de su profesor, ¿qué quieres tú?, reverberaba en su mente como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Para ayudarse a pensar, decidió hacer algo que no había hecho en años: desconectarse completamente. Apagó su teléfono, se alejó de las redes sociales, y le dijo a su asistente que no aceptaría llamadas durante una semana. ¿Estás seguro?, le preguntó Mert, su asistente personal, con evidente preocupación. Aye ha estado tratando de contactarte sobre la decisión de Netflix. Dicen que necesitan una respuesta pronto. Lo sé. Una semana, Mert. Solo necesito una semana. Durante esa semana, Can redescubrió cosas sobre sí mismo que había olvidado. Se despertaba naturalmente, alrededor de las 8 am, no a las 5 am como habían sido su rutina durante años. Le gustaba el café fuerte y amargo, no el smoothie verde que su nutricionista había estado preparándole. Disfrutaba caminar sin destino por las calles de Estambul, algo que no había podido hacer en años sin ser reconocido y fotografiado. Pero más importante, descubrió que cuando no tenía que ser Can Yaman la estrella, era sorprendentemente silencioso. No sentía la necesidad de llenar cada momento con actividad o conversación. Era cómodo simplemente existir. El quinto día de su retiro autoimpuesto, estaba caminando por Sultanahmet cuando vio un cartel publicitario gigante con su propia cara anunciando Erken Siku. Se detuvo en la acera, mirando la imagen de sí mismo, sonrisa perfecta, cabello perfectamente peinado, ojos que miraban directamente al observador con una intensidad calculada. La persona en ese cartel se parecía a él, pero se sentía como un extraño completo. Disculpe, dijo una voz detrás de él. Can se volvió para ver a una mujer mayor, probablemente de unos 60 años, mirándolo con curiosidad. ¿Es usted? Can se preparó para la interacción habitual, la foto, el autógrafo, las preguntas sobre su vida personal. ¿Es usted abogado?, terminó la mujer. Can parpadeó, sorprendido. ¿Perdón? Abogado. Mi nieta está estudiando Derecho y juraría que los está dando una conferencia en su universidad hace años. Tiene una de esas caras memorables. Por un momento, Can estuvo tentado de corregirla, de revelar quién era realmente, pero algo en la normalidad de la confusión lo detuvo. No, dijo suavemente, no soy abogado. La mujer sonrió con ligera vergüenza. Disculpe, debe tener uno de esos rostros familiares. Después de que ella se alejó, Can se quedó parado frente al cartel durante largos minutos, procesando lo que había pasado. Una extraña había visto en él algo que se acercaba más a quien había sido originalmente que quien se había convertido, y por primera vez en años, eso se sintió como un regalo más que una pérdida. Esa noche, llamó a sus padres. ¿Dónde has estado?, preguntó su madre inmediatamente. Aye ha estado llamando. Dice que necesitas tomar una decisión importante. Lo sé, mamá. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Sobre qué? Can les contó sobre la oferta de Netflix, sobre su semana de reflexión, sobre las preguntas que se había estado haciendo sobre la dirección de su vida. Es una oportunidad increíble, dijo su padre, después de un largo silencio. El tipo de oportunidad que viene una vez en la vida. Lo sé, pero no estoy seguro de que sea la oportunidad que yo quiero. Su madre habló por primera vez en varios minutos. Can, ¿eres feliz? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Feliz? Sí, con tu vida, con tu carrera, contigo mismo. ¿Eres feliz? Can abrió la boca para responder automáticamente que sí, pero se detuvo. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido genuinamente feliz? No exitoso, no gratificado profesionalmente, no emocionado por una oportunidad. ¿Feliz? No lo sé, respondió honestamente. Entonces tal vez esa debería ser tu prioridad.
dijo su madre, encontrar la respuesta a esa pregunta antes de tomar más decisiones sobre tu carrera. Al día siguiente, Kan llamó a Aye para programar una reunión. Finalmente, dijo ella cuando él entró a su oficina. ¿Cuál es la decisión sobre Netflix? Voy a rechazarla. Aye se quedó inmóvil por un momento, como si no hubiera escuchado correctamente. ¿Perdón? Voy a rechazar la oferta de Netflix. Kan, siéntate. Claramente necesitamos hablar sobre esto. ¿Estás consciente de lo que estás rechazando? No solo es dinero, aunque el dinero es considerable. Es tu entrada al mercado internacional. Es validación de Hollywood. Es otro paso alejándome de quién soy realmente. Aye lo miró como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extranjero. Kan, ¿de qué estás hablando? Tú eres un actor. Esto es lo que hacen los actores. Actúan en mejores proyectos, ganan más dinero, construyen carreras más grandes. Pero ¿y si no quiero una carrera más grande? ¿Qué quieres entonces? Era la misma pregunta que su profesor le había hecho, pero esta vez Kan tenía una respuesta. Quiero recordar quién era antes de que todo esto comenzara. Quiero tomar decisiones basadas en lo que me hace feliz, no en lo que es bueno para mi marca. Quiero una vida que sea mía. Aye se recostó en su silla, estudiándolo cuidadosamente. Kan, entiendo que puedas estar sintiéndote abrumado. Es normal. Podemos tomar un descanso, después del proyecto de Netflix. Podemos. No me estás escuchando. Kan se inclinó hacia adelante. No quiero un descanso. Quiero un cambio fundamental en cómo manejo mi carrera y mi vida. ¿Qué tipo de cambio? Quiero menos proyectos, pero que sean proyectos que realmente me importen. Quiero control sobre mi imagen pública. Quiero poder tener una relación sin que sea convertida en herramienta de marketing. Quiero poder publicar en Instagram sin que tenga que ser aprobado por un comité. Aye guardó silencio durante largos momentos. Kan, dijo finalmente, entiendo que quieras más control. Podemos negociar eso, pero rechazar Netflix, eso es autosabotaje profesional. Tal vez es autopreservación personal. Si rechazas esta oferta, ¿qué vas a hacer? Tomarme tiempo, verdadero tiempo, viajar, no por trabajo, sino por placer, leer, pensar, tal vez incluso volver a estudiar. ¿Estudiar qué? Derecho, o filosofía, o cualquier cosa que me interese. Aye lo miró como si hubiera perdido la cabeza completamente. Kan, tienes 29 años. Estás en la cima de tu carrera. No puedes simplemente parar. ¿Por qué no? Porque el momentum es todo en esta industria. Si desapareces ahora, cuando regreses tu momento habrá pasado. Tal vez esté bien con eso. Kan se levantó para irse, pero se volvió hacia Aye una última vez. Aye, tú me has manejado durante los mejores años de mi carrera. Has hecho que ganara más dinero del que jamás soñé. Pero en ningún momento de nuestra relación profesional me has preguntado si soy feliz, si esto es lo que realmente quiero, si siento que estoy viviendo una vida auténtica, porque ese no es mi trabajo, respondió ella. Mi trabajo es manejar tu carrera. Exactamente, pero resulta que mi carrera no es lo mismo que mi vida, y he decidido que es hora de que yo maneje mi vida. Cuando Kan salió de la oficina de Aye ese día, sabía que había cruzado un punto de no retorno. Había rechazado la oportunidad más grande de su carrera por algo mucho más valioso, la posibilidad de redescubrirse a sí mismo. No sabía entonces que esta decisión lo llevaría directamente a los eventos que culminarían en esa noche en Roma, cuando escribiría la confesión que sacudiría al mundo. Los meses siguientes a su decisión de rechazar Netflix fueron un periodo de transición extraordinariamente difícil para Kan. Por primera vez en años, no tenía un proyecto importante en el horizonte, no tenía un horario dictado por otros, no tenía una imagen pública que mantener constantemente. Al principio, la libertad fue embriagadora. Se despertaba cuando quería, comía lo que quería, iba donde quería sin consultarlo con un equipo de manejo. Pero gradualmente, se dio cuenta de que había estado viviendo según las expectativas de otros durante tanto tiempo que había perdido contacto con sus propios deseos. ¿Qué quieres hacer hoy?, se preguntaba cada mañana, y se sorprendía de lo difícil que era responder esa pregunta simple. Decidió viajar,
no con el séquito habitual de asistentes y fotógrafos, sino solo. Su primer destino fue Grecia, un país que siempre había querido explorar pero que nunca había visitado, excepto para eventos promocionales de trabajo. En una pequeña isla en las Cícladas, donde nadie lo reconoció, Can experimentó algo que no había sentido en años: anonimato. Podía sentarse en una taberna local, comer pescado fresco, conversar con el dueño sobre la historia de la isla, sin que cada momento fuera documentado o analizado. Fue durante esas semanas en Grecia que comenzó a escribir más seriamente, no solo entradas de diario, sino reflexiones más profundas sobre la naturaleza de la identidad, sobre el costo de la fama, sobre la diferencia entre ser admirado y ser amado. He pasado años siendo un símbolo, escribió en una entrada que más tarde se convertiría en parte de su libro no publicado, un símbolo de romance, de masculinidad turca, de éxito. Pero los símbolos no son humanos, no tienen dudas, no cometen errores, no tienen días malos. Cuando dejé de ser humano y me convertí en símbolo, cuando regresó a Turquía después de 2 meses, se encontró con una situación que no había anticipado. Su ausencia había creado especulación masiva en los medios. Las revistas estaban llenas de teorías sobre dónde había estado, con quién había estado, qué significaba su silencio mediático. Crisis en el paraíso. ¿Dónde está Can Yaman?, titulaba una revista. El misterioso desvanecimiento de la estrella, decía otra. ¿Está Can Yaman abandonando la actuación?, especulaba una tercera. Can se dio cuenta de que incluso su intento de privacidad se había convertido en espectáculo público. Mert, su asistente, le había estado guardando una pila enorme de solicitudes de entrevistas, ofertas de proyectos y invitaciones a eventos. Todo el mundo quiere saber dónde estuviste, le dijo Mert mientras revisaban los mensajes acumulados. Aye ha estado presionando para que hagas una declaración pública, que aparezcas en algún evento para demostrar que estás bien. ¿Y si no quiero hacer una declaración pública? Entonces los medios van a seguir especulando, y las especulaciones se volverán más salvajes. Can se dio cuenta de que había subestimado cuán difícil sería reclamar su privacidad después de años de vida pública. Su silencio se había convertido en una historia más grande que cualquier cosa que hubiera hecho. Decidió tomar control de la narrativa de la única manera que sabía, siendo completamente honesto. Programó una entrevista con un periodista respetado, alguien conocido por su integridad y profundidad, no por sensacionalismo. ¿Por qué decidiste desaparecer por 2 meses?, le preguntó el periodista, Mehmet Akif, en su primera pregunta. Porque me di cuenta de que había perdido contacto conmigo mismo, respondió Can. Había estado viviendo la vida que otros habían diseñado para mí, y necesitaba redescubrir lo que realmente quería. ¿Y qué descubriste? Que ser famoso y ser feliz no son la misma cosa, que el éxito profesional puede coexistir con el vacío personal, que había estado tan ocupado, siendo quien otros necesitaban que fuera, que había olvidado quién era yo realmente. La entrevista fue publicada y creó una onda de choque a través de la industria del entretenimiento turco. Los actores simplemente no hablaban de manera tan directa sobre los costos psicológicos de la fama. Las reacciones fueron mixtas. Algunos colegas y fans lo respaldaron por su honestidad. Otros lo criticaron por morder la mano que lo alimentaba o por ser malagradecido con las oportunidades que había recibido. Pero lo que más sorprendió a Can fueron los mensajes privados que comenzó a recibir de otros actores, músicos y figuras públicas, agradeciéndole por verbalizar lo que muchos habían estado sintiendo pero no se habían atrevido a expresar. Gracias por decir lo que todos estábamos pensando, le escribió una actriz veterana. Tu entrevista me hizo llorar porque me hizo darme cuenta de que no estoy solo en esto, le dijo un cantante popular. Can se dio cuenta de que su búsqueda personal de autenticidad había tocado un nervio cultural más amplio. Fue durante este periodo de reajuste que conoció a alguien que cambiaría su perspectiva sobre las relaciones y el amor, Diletta Leotta. Diletta era una presentadora de televisión italiana que estaba visitando Turquía para un documental sobre el intercambio cultural entre Italia y Turquía. Era inteligente, independiente y, crucialmente, tenía su propia carrera exitosa que no dependía de la fama de Can.
Su primer encuentro fue en un evento cultural en la embajada italiana en Ankara, donde Khan había sido invitado no como actor sino como alguien interesado en el intercambio cultural. Diletta no sabía quién era él cuando comenzaron a conversar, y Khan decidió no decírselo inmediatamente. ¿A qué te dedicas?, le preguntó ella mientras conversaban sobre arte italiano. Estoy en una especie de transición profesional, respondió Khan, tratando de descubrir qué quiero hacer con el resto de mi vida. Eso suena emocionante y aterrador al mismo tiempo. Exactamente. Pasaron 2 horas conversando sobre filosofía, viajes, literatura y arte antes de que Diletta descubriera quién era él realmente. Espera, dijo cuando alguien se acercó a pedir un autógrafo a Khan. Tú eres Khan Yaman, y antes de que digas algo, sí, probablemente debería habértelo dicho antes. ¿Por qué no lo hiciste? Porque es agradable hablar con alguien que me ve como persona antes de verme como celebridad. Diletta lo estudió cuidadosamente. Es muy difícil ser famoso, más de lo que la mayoría de la gente se imagina. Esa conversación fue el comienzo de una relación que le daría a Khan una perspectiva completamente nueva sobre lo que podía ser una relación auténtica, incluso en el contexto de la fama, pero también sería una relación que enfrentaría presiones únicas, especialmente cuando la prensa italiana y turca descubriera su romance y decidiera convertirlo en entretenimiento público. Los eventos que siguieron eventualmente llevarían a Khan a su decisión más radical hasta ahora, la confesión que escribiría en su balcón romano, la misma que sacudiría al mundo y cambiaría para siempre su relación con la fama. La relación entre Khan y Diletta comenzó como un oasis de normalidad en el desierto de sus vidas públicas. Durante los primeros meses, lograron mantenerla relativamente privada, encontrándose en lugares discretos, viajando por separado a destinos donde podían estar juntos sin ser fotografiados constantemente. Diletta entendía los desafíos de la fama de una manera que pocas personas en la vida de Khan habían entendido. Como presentadora de televisión en Italia, había experimentado su propia versión de la vida pública, aunque en una escala menor que la fama internacional de Khan. La diferencia, le explicó durante una de sus primeras conversaciones serias sobre el tema, es que yo siempre he mantenido límites claros. Hay partes de mi vida que son públicas, y hay partes que son mías. La clave es nunca dejar que las líneas se difuminen. Khan admiraba esa claridad, esa habilidad para compartimentar que él había perdido años atrás. ¿Cómo lo haces?, le preguntó durante un fin de semana que pasaron en una villa privada en la costa de Bodrum. Práctica, y negándome a comprometerme en ciertas cosas. Mi vida amorosa es mía, mi familia es mía, mis amistades reales son mías. Todo lo demás puede ser público. Fueron palabras que resonarían en Khan cuando su relación inevitablemente se convirtiera en dominio público. La primera foto de ellos juntos apareció en una revista italiana de chismes en agosto de 2021. Era una imagen borrosa tomada con teleobjetivo mientras caminaban por una playa en Mykonos, pero era inconfundiblemente ellos. Amor internacional, la estrella turca Khan Yaman y la presentadora italiana Diletta Leotta, la nueva pareja del momento, titulaba el artículo. En cuestión de horas, la imagen se había propagado a través de todos los medios de entretenimiento en Europa y Latinoamérica. El teléfono de Khan comenzó a sonar incesantemente con llamadas de su equipo, periodistas y productores queriendo confirmar o negar la relación. Esto es exactamente lo que no quería, le dijo Khan a Diletta durante una llamada telefónica tensa esa noche. Lo sé, pero ahora que está ahí afuera, tenemos que decidir cómo manejarlo. ¿Qué quieres decir? Podemos negarlo e intentar mantenerlo privado, lo cual probablemente resultará en más persecución por parte de los paparazzi. O podemos controlarlo, confirmar la relación en nuestros términos y establecer límites claros sobre lo que estamos dispuestos a compartir. Khan prefería la primera opción, pero Diletta argumentó convincentemente por la segunda. Si tratamos de escondernos, se convierte en un juego para los medios. Cada foto robada vale más dinero, cada rumor genera más clics. Pero si somos abiertos sobre el hecho de que estamos juntos, sin dar detalles, quitamos el misterio que alimenta la especulación.
decidieron hacer una declaración conjunta a través de sus redes sociales, confirmando que estaban en una relación pero pidiendo privacidad para desarrollarla lejos del escrutinio público. Sí, estamos juntos, escribió Khan en Instagram. Sí, somos felices. No compartiremos cada detalle de nuestra relación con el público. Esperamos que respeten eso. La declaración tuvo el efecto contrario al que habían esperado. En lugar de satisfacer la curiosidad pública, la confirmación oficial intensificó el interés mediático. Cada aparición pública se convertía en una oportunidad para especular sobre el estado de su relación. Cada foto en redes sociales era analizada en busca de pistas sobre su vida privada. Los medios italianos comenzaron a seguir cada movimiento de Khan cuando visitaba Italia. Los medios turcos hacían lo mismo con Dileta cuando viajaba a Turquía. Paparazzi de ambos países coordinaban esfuerzos para capturar fotos exclusivas de la pareja. Esto se está volviendo insostenible, le dijo Dileta durante una visita a Estambul que había sido completamente documentada por fotógrafos que lo siguieron desde el aeropuerto hasta el hotel, desde el hotel hasta restaurantes, desde restaurantes hasta eventos públicos. Siento como si estuviéramos viviendo en un reality show que no pedimos, respondió Khan. Pero lo que más frustraba a Khan era la manera en que su relación estaba siendo comercializada por los medios sin su consentimiento. Las revistas creaban narrativas románticas elaboradas basadas en fragmentos de información y especulación. Las marcas comenzaron a contactar a sus respectivos equipos para proponer colaboraciones que capitalizaran en su romance. ¿Quieren que hagamos una campaña publicitaria para una línea de ropa?, le dijo Khan a Dileta después de una llamada con su agente. El concepto es amor internacional. ¿Y qué les dijiste? Les dije que nuestra relación no está en venta, pero incluso esa negativa se convirtió en una historia. Khan Yaman y Dileta Leotta rechazan ofertas millonarias para mantener su amor auténtico. Khan se dio cuenta de que había caído en una trampa de la cual era imposible escapar. Su relación genuina había sido transformada en entretenimiento público, y cada intento de proteger su privacidad solo generaba más atención mediática. El punto de quiebre llegó durante las Navidades de 2021. Khan y Dileta habían decidido pasar las fiestas juntos en Roma, esperando que la temporada navideña les diera un respiro de la atención mediática. En su lugar, encontraron paparazzi acampados fuera de su hotel, fotógrafos siguiéndolos a restaurantes, y especulación constante sobre si Khan le propondría matrimonio durante las fiestas. No pueden estar 5 minutos sin ser fotografiados, titulaba una revista italiana que había logrado capturar imágenes de ellos desde el balcón de un edificio vecino mientras desayunaban en la terraza privada de su suite. Esto es ridículo, dijo Dileta, mirando la foto publicada de ellos en un momento íntimo. No podemos ni desayunar en privacidad. Khan sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo ira, era desesperación. Se dio cuenta de que su vida había llegado a un punto donde cada momento genuino era convertido en commodity, donde su felicidad personal se había convertido en entretenimiento para otros. Esa noche, se sentó en el balcón de su hotel romano, mirando las luces de la ciudad eterna, y comenzó a escribir, no para un diario personal, sino para el público que había consumido cada aspecto de su vida durante años. ¿Qué quieren de mí?, escribió. ¿Qué más necesitan? Han tenido acceso a mis relaciones, a mis emociones, a mis momentos más vulnerables. ¿Cuándo es suficiente? Era la primera versión de lo que eventualmente se convertiría en la confesión que sacudiría al mundo, pero esa noche, no la publicó. En su lugar, la guardó, sin saber que meses después regresaría a esas palabras cuando finalmente alcanzara su punto de quiebre emocional. La relación con Dileta continuó por varios meses más, pero el estrés constante de vivir bajo el microscopio mediático eventualmente cobró su precio. No terminó por falta de amor, sino por agotamiento emocional. Te amo, le dijo Dileta durante su última conversación seria, pero no puedo amar a alguien cuya vida es completamente pública. Necesito espacio para ser yo misma, y contigo eso se ha vuelto imposible. Khan entendía su decisión, pero también se dio cuenta de que el problema no era específico a su relación con Dileta.
El problema era que había llegado a un punto donde una vida privada auténtica parecía incompatible con su nivel de fama. Esa realización lo llevaría directamente a la decisión más radical de su carrera, la confesión pública que escribiría meses después, cuando finalmente decidiera que si no podía tener privacidad, al menos tendría honestidad brutal. La historia aún no termina. Esto se pone mucho más intenso. ¿Creías que ya habías visto todo? Te equivocas. En la parte 3 descubrirás cómo reaccionó el mundo entero cuando Khan desapareció completamente. ¿Qué sucedió durante esos 3 meses de silencio total? ¿Cuál fue la primera entrevista que dio después de su resurrección? ¿Logró encontrar el amor verdadero lejos de las cámaras? Y el final que nadie se imagina. Pero antes, tu opinión es importante. Comenta y dinos, ¿crees que Khan hizo bien en eliminar Instagram por completo? ¿Qué harías tú si fueras famoso y perdieras tu identidad? ¿Piensas que encontrará la paz interior en la parte 3? ¿Desde qué país nos estás viendo esta increíble historia? La parte 3 sale mañana. No te la puedes perder. Dale like si quieres ver el desenlace más emotivo. Suscríbete para recibir la notificación cuando suba la parte 3 final, mañana. Comenta tu teoría. ¿Cómo crees que terminará esta historia? Comparte con alguien que necesite ver cómo Khan encuentra su camino de vuelta a sí mismo. Mañana subo la parte 3 final, y te garantizo que llorarás con el final. A veces hay que destruir completamente lo que eras para construir quien realmente quieres ser. La parte 3 será la más emotiva de todas. Nos vemos mañana para el final que cambiará tu perspectiva.